Dame un segundo acá, voy y voy a mirar. Ok, vamos a hablar de el proceso de control. Sí, proceso de control, vamos a hablar en qué consiste. Ok, vamos a hablar de esto que es. No, este no es. Este no es, este no es, este no es. Esto es lo que ya vimos. Sí, no, este no, este es el proceso, pero que ocurre en la máquina. Este no es el proceso de control. Es este. Proceso de control es este. Ok, este sí es. Bien, en todas las máquinas existe algo que se llama el proceso de control. ¿Sí? ¿Para qué es eso? Resulta que la idea es que los equipos se mantengan con buena calidad, se mantengan con buena impresión, con buena copia, que se mantengan, digamos, en condiciones óptimas. Entonces las máquinas ejecutan algo que se llama proceso de control. Y eso también es porque la temperatura y la humedad afectan mucho las máquinas, van a afectar los cambios de las impresiones, también como el polvo, tierra que le entra a la máquina, todo esto va a afectar el desempeño de la máquina. Entonces eso puede llegar a ocasionar que la máquina desmejore en su calidad. Entonces para eso hay unos sensores que tienen las máquinas que va a ser sensor TD y sensor ID en las máquinas pequeñas y en las máquinas grandes algo que se llama el sensor de potencial. Entonces en las máquinas pequeñas vamos a tener un sensor que se hace el sensor ID que está debajo del rodillo de, de transferencia, del rodillo de transferencia. Va a estar debajo, va a estar debajo del rodillo de transferencia. Ese sensor, eh, ¿qué hace? Ese sensor lo que hace es va a leer acá unos parches que ya vamos a mirar de cómo está el tóner en el fotoconductor. Y por eso se llama sensor ID. ID significa ID sensor, que se llama Imagen Density. Sensor, o sea, sensor de densidad de imagen para nosotros en español. Ese es uno. Y existe otro sensor que está en las unidades de revelado, que está debajo de la unidad de revelado, dentro, digamos, como monitoreando la parte de la unidad de revelado, que se llama sensor TD. Y significa Toner Density, o sea, sensor de densidad de toner en español. Esa es digamos, son esos dos sensores que se usan. Hay uno que usan las máquinas medianas grandes que lo vamos a ver después. Ahora bien, lo que la máquina hace es que, vamos a hablar primero del sensor ID. La máquina lo que hace es tomar unas características, digamos, dependiendo cómo está la humedad y la temperatura, ella hace unas características especiales de carga y genera unos parches. Primero hace una lectura sobre el cilindro desnudo y luego la va a hacer sobre el cilindro, Primero, ella va a mandar un haz de luz equivalente a 4 voltios, equivalente a 4 voltios, ese haz de luz equivalente a 4 voltios sobre el cilindro desnudo, que es el que llaman acá BSG. Ella espera que esa luz vaya y se devuelvan los mismos 4 voltios. Entonces, ese es el voltaje de referencia que se va a usar, que sería este, que serían los 4 voltios. Luego llega a su momento dado, la máquina revela esto que se llama un parche de tóner. Este parche se va a llamar BSP, voltaje del sensor del parche. Entonces decimos es la referencia sobre el parche. Y el BSG va a ser la referencia sobre el cilindro desnudo. ¿Y él qué hace? Primero mandó una referencia sobre el cilindro desnudo de 4 voltios y espera que se devuelvan esos 4 voltios. Luego manda la luz sobre el parche y como el parche es tóner, ese tóner es opaco, pues parte de la luz va a ser absorbida y parte de la luz se va a reflejar. Entonces,
De acuerdo a eso, se va a determinar qué cantidad de tóner, o sea, se va a mirar cómo está el tóner en el cilindro. Entonces, la máquina, ¿qué es lo que va a hacer? Primero hizo el BSG sobre el cilindro desnudo y después hace el parche, hace la lectura sobre el parche. Si el parche es denso, digamos, si el parche es bastante oscuro, pues se va a reflejar poquita luz, como muestran acá. Entonces quiere decir que la máquina tiene muy buena calidad y no necesita alimentar tóner. Pero, por otro lado, cuando el parche es clarito, pues la máquina va a mandar el mismo haz de luz, equivalente a 4 voltios, y se va a reflejar o se va a reflejar más luz, lo cual indica que el parche está clarito. Y de esa forma la máquina determina o dice que necesita alimentar tóner, o sea, que necesita tóner. ¿Listo? Entonces, esas son las dos condiciones que se manejan. Dame un segundo, miro acá. Ay, dame un segundo. Ok, muchachos, necesito ausentarme unos 5 o 10 minutos, entonces por favor espérenme ahí en la llamada, bueno, Listo, don José. espérenme ahí por favor. Ah, llegó Hugo. Repasando, entonces lo que hace es eso, ¿no? Va a hacer un parche y sobre ese parche va a leer la cantidad de reflectividad de la luz. Y esa luz que se refleja, entonces va a determinar si tiene tóner o no tiene tóner. Ahora bien, yo tengo por acá un documento que hice la vez pasada que me sirvió, Ascensor IDEA, acá está. Entonces acá tengo un ejemplo o un documento que nos puede servir como para poderlo identificar, poderlo saber. Entonces, lo primero es ver o entender cuál es el punto de referencia. Tenemos que tener un punto de referencia para saber de dónde la máquina va a determinar que este parche que estamos viendo acá, que el parche, en qué punto va a decidir si alimenta tóner o no alimenta tóner. Eso es importante. Saber en qué punto alimenta tóner y en qué punto no alimenta tóner. ¿Listo? Entonces, para eso, ¿qué es lo que se hace? Para eso vamos a usar este documento. Entonces, la fórmula que hicieron en fábrica es decir, vamos a un octavo del BSG. Un octavo del BSG, si ustedes cogen 4 voltios o un número 4 y le sacan un octavo, les da 0.5. O sea que la referencia va a ser, la referencia va a ser 0.5 voltios el que se va a usar. Entonces, los valores que estén por encima de la salida del sensor sobre el parche, o sea, del BSP, que estén por punto 1.10, pues van a hacer que la máquina alimente tóner, porque está por encima de la referencia. Entonces van a hacer que la máquina alimente tóner. ¿Listo? O igual a 0.5, la máquina va a hacer que alimente tóner. Cuando los valores están por debajo de 0.5, como 0.4 o 0.2, 0.1, en ese caso no va a alimentar tóner. ¿Queda claro? Entonces, así es que funciona este sensor. O sea, digamos, él lee sobre el parche, pero nos va, tiene que tener un límite, ¿no? Tiene que tener como un nivel de referencia. Entonces, la tabla de referencia es 0.5. Entonces, así funciona el sensor TD. ¿Quedó claro? Sí, señor. Ok, bien. Entonces, cuando la máquina hace el sensor TD, perdón, sensor ID, normalmente cuando se prende la máquina, después de que la máquina sale a ahorro de energía, cuando se pasa cierto número de impresiones, pues se va a pasar.
y se va a hacer eso, ¿no? Se va a saber si tiene o no, o para saber cómo está la lectura del sensor ID. Bien, ahora vamos a hablar del sensor TD. El sensor TD, como vimos al comienzo, está debajo de la unidad de revelado. Normalmente viene la unidad de revelado y lo tienen las máquinas que tienen revelador, o sea, los que tienen los dos componentes, no el que tienen monocomponentes, sino son dual. Y aquí vamos a hablar de cómo es que funciona. Ok, para eso lo primero que tenemos que recordar es lo que hablamos ayer, cuando vimos cómo estaba construido el revelador. Recordemos que el revelador está construido de partícula de hierro, ¿sí? Partículas de hierrito que son estas, las azules, y el tóner. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Este sensor, este sensor TD, a diferencia del ID que está acá, que funciona por luz, este sensor funciona por un campo magnético. Este sensor está construido con unas bobinas y ustedes saben que las bobinas, lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte eléctrica, las bobinas generan un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces aquí se aprovecha el campo magnético. Entonces, ese sensor lo que hace es mandar unos, digamos como un campo, unas ondas, y si tiene mucho tóner, las ondas van a ser desviadas o van a ser absorbidas. Lo mismo por el tóner, van a ser absorbidas. Y se reflejan poquitas ondas. En este caso, entonces la máquina dice que tiene bastante tóner y no requiere alimentar tóner. O sea que es un sistema parecido al que acabamos de ver del IDE, pero este no es por luz, sino es por campo magnético. Entonces, cuando tiene mucho tóner, las ondas se vuelven muy poquitas y la máquina determina que dice, no, no necesito alimentar tóner. Y cuando tiene poquito tóner, entonces esas ondas llegan y chocan contra la parte metálica y se devuelven. Y el sensor de ondas magnéticas que está en ese sensor, hey, necesito alimentar tóner. Entonces, des en cuenta que es un sistema parecido, o sea, es un sistema igual, pero digamos, con unos componentes diferentes. Uno, el ID funciona por luz y este funciona por campo magnético. Ahora bien, entonces ahora miremos el mismo documento que yo tengo acá, pero ahora lo vamos a ver para el sensor TD. Entonces lo mismo. Ahora bien, debe haber una línea de referencia. ¿Cómo se toma la línea de referencia? Ayer cuando vimos que cuando uno instala la PCU, que les dije cuando usted instala la PCU, cuando usted instala un revelador que coge la bolsa y tiene que ejecutarlo e instalarlo, entonces él va a generar una línea de referencia, porque recuerden que en esa bolsa de revelador vienen un porcentaje de partículas metálicas o del carrier o el portador y una cantidad bien medida de tóner, que normalmente es un 80-20, lo que tiene, no es una, sí, es uno, más o menos sí, como un 80-20 en peso, lo que viene, en proporciones, lo que está dentro de la unidad. Entonces, dependiendo de las máquinas también, algunas trabajan con 2.5, algunos trabajan con 3 voltios la referencia, pero por lo general la mayoría de las máquinas usan 2.5. Entonces, para este ejemplo vamos a usar 2.5. Entonces, en el momento que usted instaló, por ejemplo, la PCU en una 301 o en otra máquina y el manual dice que toma como referencia 2.5, entonces ella va a tomar como referencia este valor, que es el ideal que debería quedar en la máquina con las condiciones de un revelador nuevo o con una unidad nueva. Y ese voltaje se va a llamar el voltaje de referencia. Entonces lo mismo, lo que esté por debajo de ese valor de referencia no va a alimentar tóner. Y lo que esté por encima va a hacer que alimente tóner. Entonces ahí está digamos, des en cuenta cómo estos dos sensores hacen lo mismo, pero uno lo hace en la unidad revelado y el otro lo hace en el fotoconductor. Uno lo hace por campo magnético, que es este, y el otro lo hace por luz, que es este, ¿no? El ID, que lo va a hacer por campo magnético. Ok, entonces sigamos con nuestra presentación. Entonces, ahora bien, ¿qué sucede? Bueno, esto ya es el proceso, entonces me voy a volver un poquito. Acá me voy a volver. ¿Qué sucede ahora? Si ustedes tienen dos jefes, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser complicado, ¿cierto?
va a ser complicado porque ustedes no saben a quién le hacen caso. Viene un jefe y le dice, por ejemplo, Yamile le dice a usted, a alguno de ustedes le dice, oiga, váyase para tal lado, y viene y lo llama la supervisora acá o tal, y dice, no, necesito que se vaya para tal otro. Entonces ustedes dicen, bueno, pero pónganse de acuerdo, ¿a quién le hago caso? ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es mi jefe directo? ¿A quién le tengo que hacer caso? Entonces, tienen que saber uno, debe haber un orden, ¿cierto? Debe haber algunos órdenes, debe haber algún orden pues saber a quién se le hace caso. Entonces aquí ocurre igual. Entonces, esto ténganlo en cuenta, el responsable, porque des en cuenta que aquí hablamos de que este sensor dice si necesita toner o no necesita toner, que es el ID. Y ese sensor en la unidad de revelado, que es el TD, también va y avisa y dice necesito toner, no necesito toner, de acuerdo a sus lecturas. Entonces resulta que el responsable por alimentar toner es el TD. O sea, que el TD es el que va a hacer que se gire la botella de toner, que se alimente toner a la unidad de revelado. O sea, que ese es el responsable por la alimentación de toner. Y este señor se va a usar como supervisor. O sea, este señor va a ser el supervisor. Entonces, ¿la máquina qué hace? La máquina monitorea a este, o la CPU monitorea a este, y este señor dice, necesito toner. Entonces la CPU dice, claro, active motor, o close de toner, o motor de toner, actives. Entonces, gira y le alimenta más toner. Él dice, listo, ya no más. Entonces, bueno, ya, se queda ahí quieto. Y este señor está monitoreando aquí también. Dice, el parche está clarito. El parche se oscureció. Bien. Entonces le va informando a la CPU y la CPU simplemente usa a este señor como un supervisor. O sea, dice, bueno, este señor me está diciendo, entonces me dice, este se aclaró, él dice que este se aclaró, entonces estamos bien. Este se oscureció, estamos bien. Entonces, de esa forma se sostiene. Pero resulta que el revelador sufre de algo, creo que toca ir para acá. El revelador sufre de algo y es que las propiedades plásticas, porque esto le aplican un plástico especial, porque si fuera hierro puro rayaría. Entonces le aplican un plástico especial para que mantenga el tóner, para que mantenga su forma, pero él va perdiendo esas propiedades y con el tiempo, cuando ya va envejeciendo, no aguanta el tóner y el tóner se empieza a caer al fondo de la unidad. Y si nosotros miramos acá, el sensor está en la parte de abajo de la unidad. Entonces se empieza a acumular una capa de tóner acá, sobre el sensor, o por toda la parte del chasis de la unidad se puede acumular un poco de tóner que ya se va apelmazando. ¿Y qué sucede en ese caso? Entonces el sensor dice, él va y choca contra esa capa que está y dice, no, yo no necesito tóner, yo estoy bien. Pero este señor comienza a decir, hey, necesito tóner, necesito tóner. Entonces la CPU monitorea a este señor y dice, este señor me lleva diciendo hace 10 veces que necesita tóner y el señor me dice que no. Entonces la CPU dice, es posible que ya este sensor esté con problemas de capa de tóner que se está acumulando porque el revelador ya está un poco viejo, desgastado. Entonces dice, hey, vamos a aumentarle la salida de fuerza del campo magnético. Entonces le aumentan la potencia del campo magnético, pasa esa capa y dice, uy, necesito tóner, necesito que me alimentar tóner. Entonces ahí ya empieza y este señor ya mejora. Eso es lo que se llama un proceso de control. Entonces, des en cuenta cómo se usan los dos para hacer eso. ¿Queda claro? Entonces, así es que funcionan los procesos de control para mantener la máquina. ¿Lo entendieron? Creo que más o menos se entiende, ¿no? Sí, señor, queda claro. Ok, listo. Entonces, ¿vamos a qué? Vamos a continuar. Dame un segundo que voy a cerrar la puerta que se me abrió. Eh, Bien, eso es lo que ocurre. Ahora viene, hay las máquinas grandes que ayer lo vimos, tienen otro sensor, un sensor de potencial que sería este. Esto es para equipos medianos grandes, digamos, no sé si alguno, bueno, el señor que trabajó en Electricaribe sí las conoce de pronto, por ejemplo, esa que ustedes tenían allá, esa CP, no sé si tuvo, sí creo que sí, porque todas las Electricaribe, la máquina más chiquita que era esa, la SP 9100, creo que es 9100, SP, una impresora
Y habían las MP, en el Caribe no hubieron MP 65 o 6001, no recuerdo, creo que no, pero SP No, sí. la más pequeñita era la de servicio al cliente, que era una No, 5000, una la pequeñita. grande, las grandes. No, la Ah, era grande. la 9100. Exacto, la 9100. De esas máquinas para arriba o de esa familia de máquinas para arriba tienen este sensor que se llama sensor de potencial. Ahora bien, ¿qué es lo que hace ese sensor de potencial? Ese sensor de potencial, des en cuenta, a mí hay algo que me fascina. A mí lo que me fascinó de este tipo de trabajo es cómo se aplican todos estos conceptos sencillos de reflexión de luz, de electricidad electrostática, de refracción, o sea, unas cosas de conceptos físicos tan sencillos y bien aplicados, o sea, saberlos aplicar. Entonces, este sensor, que llama sensor de potencial, lo que hace es medir. Recuerde que aquí tenemos un campo magnético que viene al sensor TD. Tenemos un sensor ID que lee que funciona por luz. Este sensor lo que hace es leer como las líneas de voltaje que le quedan al fotoconductor. Eso es lo que hace este sensor. Entonces, ¿para qué sirve? Lo usan por esos modelos más bien como de medianos hacia arriba, medianos grandes hacia arriba son los que van a usar ese tipo de sensores. Y el que va a hacer es lo que hace que primero la máquina genera un proceso de carga, el láser no prende y el sensor de potencial viene y mira qué potencia o qué cargabilidad está aguantando el cilindro y eso lo llaman como referencia de oscuro o VD, que aparece acá, este VD, potencial oscuro. Luego, la máquina hace el mismo parche y prende el láser para descargar para descargar todo el cilindro y el sensor vuelve y lee a ver qué voltaje remanente quedó sobre la superficie del cilindro. Entonces eso es lo que se llama BL. De acuerdo a esas lecturas entre BD y BL, la máquina va a corregir, puede corregir la parte de la grilla, la potencia del láser y la polarización de revelado. Eso lo tienen esos modelos, lo nombran acá porque pues recuerden que este curso es básico y ustedes deben aprender de todo un poco, aunque se les olvide después y de pronto cuando vean alguna máquina de estas en unos años o algo, si les tienen oportunidad, ya no se acuerdan de esto, pero ese es el proceso que ocurre en esas máquinas como proceso de control, que ocurre internamente. Entonces, ¿eso para qué? Para saber cómo está la vida del cilindro. Las máquinas chiquitas no se les controla eso mucho. Digamos ya como que se asemeja o se dice, bueno, por tanto copiado le vamos dando tanto y esto. Pero en esta máquina ya que son un poquito de semiproducción, ya un poquito más pesada, tiene este tipo de sensores. Y las máquinas más grandes con más veras tienen este tipo de sensores que son los que van a ejecutar ese tipo de proceso. Entonces, eso es lo que se llama, y esas son las siglas que se manejan, ¿no? Entonces está el BSG, el BCP, que ya hablamos, el voltaje de referencia, el voltaje de vías, el voltaje de la grilla, que es para las que tienen corona o que carga por corona que vimos ayer, y el parche blanco y la lectura de la luz, perdón, del voltaje con la luz y el voltaje con el oscuro, o sea, con la carga. Eso es todo lo que tiene que ver con el proceso de control. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que les quede ahí, pero esos son el proceso de control es ese. Ese es el proceso de control que vamos a efectuar. Esto ya lo puedo cerrar. ¿Queda claro los temas? O sea, recuerden, dos sensores. Las máquinas pequeñas tienen dos sensores. Un sensor ID, un sensor TD. Ahora bien, digamos, pregunta que ustedes puedan hacer es, por ejemplo, la 501. Aquí tenemos una 501. Tenemos la famosa 501. Y de pronto ustedes, pues, bueno, uno preguntaría y diría, bueno, ¿qué pasa con la 501? ¿Qué puede estar pasando con la 501? Entonces vemos que este tipo de máquinas, por ejemplo, este tipo de máquinas no tiene ningún sensor, no tiene ni TD ni ID. ¿Cómo funciona el suministro de tóner? Muchas máquinas de estas, o casi todas estas máquinas, lo que hacen es que usan el,
la cantidad de píxeles que se procesan. O sea, nosotros vimos, cuando vimos acá, de pronto la puedo colocar acá, miremos acá, la que abrimos ayer de las tarjetas. ¿Dónde está? Tarjetas eléctricas, mainboard, acá. Nosotros vimos ayer de la construcción de las tarjetas y vimos que la IPU, ¿cierto? Hablábamos de la IPU. Y decíamos que la IPU procesa la imagen y que toda esa imagen que procesa se la entrega al láser para ella formar la imagen en el fotoconductor. Pues en el caso, por ejemplo, de esta máquina como la 501, entonces esta no tiene sensores, sino que simplemente la IPU lo que está haciendo es chequeando la cantidad digamos, de tóner que se está gastando y es cuando determina que ya se va acabando, ¿no? También, digamos, se usan como la cantidad de píxeles que se están usando, entonces también lo vas a ver por ese lado. Por otro lado, también se usa el chip del cartucho de tóner. Entonces también el cartucho de tóner, como tiene un chip, ese cartucho de tóner tiene una información de cuánto tóner tiene y lo van monitoreando cuánto tóner va alimentando a la unidad. Entonces dicen, bueno, alimentó tantos aproximadamente, ¿no? Dicen, alimentó 20 miligramos cuadrados. Alimentó 40 miligramos, alimentó 200 miligramos y así. Entonces ellos van controlando y dicen, bueno, ya se ha consumido tanto tóner. Entonces dicen, no, ya esta unidad se está quedando sin tóner. Y es el aviso que ya avisa cuando ya empieza a avisar de que se acabó el tóner. Entonces también se usa el chip para eso. En este tipo de máquinas que no tienen sensores, entonces se usa un sistema, digamos, como básico para hacer eso. Ese es otro método, digamos, que se usa. No es tan eficiente, pero en las máquinas pequeñas se tiende a usar mucho ese tipo de, digamos, de tecnología para poder evaluar el proceso de final de tóner, porque no tienen sensor. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, las máquinas que ustedes vean que no tienen sensores, pues, es más, uno lo que hace es ir al manual y en el manual va y mira la sección de detalle y ahí le dice cómo es el suministro de tóner o cómo es que la máquina lo trabaja. Todas las máquinas, algunas, la mayoría tienen los dos sensores del TD y el ID, pero como les digo, en este caso, esta máquina no tiene. Algunas otras máquinas tienen otro tipo de control, por ejemplo, como la SP4510 que viene revelador, pero creo que esa máquina tampoco tiene TD, pero sí tiene un control por píxeles también y por consumo por chip. Y va verificando esa parte. Como que tiene, que no tiene. ¿Ya claro? Entonces ya acabamos de ver lo que tiene que ver con el proceso de control, que es importante. Ah, bueno, vamos a ver, ya acabamos de ver el proceso de control, entonces ahora vamos a ver cómo se vería en una máquina. Entonces, para eso voy a usar, como la 501 no tiene, voy a ingresar ingresemos a la otra máquina y miremos esas salidas, cómo se monitorea el BSG, cómo se puede evaluar las lecturas de TD, los BSPs, cómo están. Entonces vamos a ingresar acá, vamos a iniciar sesión. Bien, y vamos a coger esta máquina remota. Voy a usar unas, cerrar y colocamos el módulo de impresión. Entonces voy a entrar a servicio. ¿Cómo es? No, me equivoqué. Estoy pensando al revés. RC 806 182. Estaba arrancando al contrario. 182 806. Se me invirtió la psiquis. Ok, acá en 3. Ah, bueno, ya que estamos viendo esta parte tampoco la hemos visto, entonces veámosla, ya que esto era SP, si no se lo dije. Hay cosas que me voy acordando que son importantes tenerlas en cuenta. Como indican acá, todos los modos SPs 1 corresponden a alimentación de papel. Ustedes ayer me preguntaron, hey, ¿cómo veo lo de el NIT ban? Entonces, si yo miro acá en 1, que es por donde pasa el papel,
Por acá hay un ajuste que se va a llamar NIP-BAN. Ah, esta máquina no tiene porque tiene acetato, creo. Pero vamos a mirar. Ah, no, sí tiene, veas. Chequear el NIP-BAN. Aquí está, vea. Entonces, ¿el SP cuál es? 1152. Creo que ese es casi estándar para todas las máquinas, ¿no? Entonces, ahí está, vea. NIP-BAN. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Para mirar el parche del ancho de la unidad fusora para mirar las arrugas. Si cuando se arruga, se está arrugando, o hay mucha arruga, entonces para verificar si hay deformación de los rodillos. En este caso, esta máquina tiene una banda, entonces sí hay deformación de la banda y eso. Pero bueno, esa es la parte que se va a tener. Pero bueno, todos los SCPs 1 vamos a encontrar esa información. De los SCPs 1 vamos a encontrar todo donde tiene que ver, donde pasa el papel. El 2 tiene que ver con todo lo que ocurre alrededor del fotoconductor, o sea, de la unidad de imagen. El 3 tiene que ver con el proceso de control, o sea, esto tiene que ver con todo el proceso de control que acabamos de hablar, o sea, con el TD, el ID, si la máquina los tiene. El 4 con la parte del escáner, o sea, la parte que vimos el laboratorio de escáner cuando destapamos y vimos, entonces todos esos ajustes van a tener que ver con la parte de escáner. Entonces, cuando yo hablo de la parte de escáner, me refiero al módulo de escaneo, ¿no? A esta parte de acá. O sea, tiene que ver con el ajustes, aquí puedo poner carrera libre, bueno, mover registros y cosas de escáner y eso se puede usar. Lo que les decía que día, usar la detección del mugre o sucio. ¿Se acuerda que lo expliqué el lunes? Que se puede activar el 40-20. Entonces, eso está en 4. Pues está en 4, 40-20. El 5 tiene que ver con la operación, o sea, digamos como toda la parte de usuario y parte de operación de la máquina. 6 siempre van a ser los periféricos. Por ejemplo, el alimentador es bien incorporado con la máquina, pero es un accesorio. Entonces se toma como periférico. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que vea ajustes de alimentador, entradas de alimentador, salidas de alimentador, carrera libre de alimentador, y viene cantidad de cosas del alimentador. Y después, si yo sigo mirando hacia abajo, me van a aparecer los finalizadores. Por ejemplo, aquí aparece el alimentador de una sola cara. Ahora aquí me están hablando de ponchado. Esto es de los sorter finalizadores que vamos a hablar después, cuando veamos accesorios. De los bookmakers, si tienen, entonces todos esos son accesorios que pues, deben estar montados en la máquina para poder ajustarlos o poderlos hacer, pero está en la parte de accesorios, es lo que va a tener. Y 7, que ya lo vimos, tiene que ver con todos los login data, ¿no? O sea, con toda la información, contadores, los errores de la máquina, la información de la máquina que ya la vimos, ya la trabajamos, o sea, toda la parte 7. Y la 8 son contadores, ese, digamos, como los de errores también, pero el 8 tiene la información más que todo, es la información de lo que tiene que ver con contadores. O sea, cuántas copias totales, cuántas en copiado, cuántas en FAS, cuántas en impresión, cuántas en escáner, cuántas en trabajo texto, y así, ahí va, sigue, botando toda la información que usted quiera, cuántas duples por tamaños. Entonces, el 8 es toda la información de los contadores. Y el 7 es el lot de toda la información de la máquina, los desgastes, las velocidades, que fue lo que analizamos el primer día. ¿Se acuerda que vimos el login data? Que les mostré el de la MP 401, que lo analizamos y vimos la cobertura, la distancia y todo eso, todo está en 7. Entonces, esta es la forma como se manejan todos los modos SPs. Entonces, aquí tenemos el proceso. En el proceso vamos a encontrarlo. Esto ha cambiado un poco, pero creo que es el 30-30. No, vamos a mirar del primero que aparezca. Primero todos deben estar en 1, digamos, quiere decir que los sensores TD están bien, quedaron inicializados bien cuando se instalaron, entonces deben estar en 1, que es lo que yo debería chequear. Pero acá debería aparecer la medida, no sé, es la cantidad, es que eso es 30, creo que es 32, voy a buscarlo, voy a tratar de buscarlo para no ir al manual a verlo. Pero voy a buscarlo acá, creo que está entre este 31, no, este es el delta. Ok, no, estos son los delta, no, estos no. De sensor set, no. Esto es botella, la sensibilidad del sensor, no, esto es sensibilidad, tampoco. A ver,
Ok, voltaje de referencia display, mírenlo, acá está. Entonces, acá están los voltajes estos son los voltajes de referencia que tiene. Entonces, ahí está, miren. Esta máquina, por ejemplo, el inicial, o sea, yo les mostré que la curva era 1.5. Dense cuenta que esta máquina, por ejemplo, no sé cuál será la referencia, si es 2 voltios o 2.5, pero el inicial para el negro, por ejemplo, lo tomó en 1.8. Esta es la línea de referencia. Y esta es la referencia actual que tiene la máquina. Tiene una referencia de 3.18. O sea, quiere decir que en este caso esta máquina está pendiente por alimentar toner. ¿Sí ven? Porque está en 3.18. El cian, igual, vea, tiene la referencia de 1.8, y digamos en este caso para esta máquina es 1.8 la referencia, y necesita alimentar toner, vea, porque está en 2.79. El magenta igual, entonces vea, ese está más cerquita, o sea, el magenta va a alimentar menos toner que el negro y el cian. Y el amarillo está en 2.54, también está un poco alto. Para que miremos cómo cambia esto, voy a ejecutar algo. 3230 es donde estamos, ¿no? Entonces me voy a devolver y voy a ejecutar un proceso que está al comienzo, en el 31, en este de acá. Voy a hacer el 3011. Voy a hacer uno de densidad, o sea, voy a poner la máquina, que la máquina recupere densidad. Ahí estoy ejecutando un proceso de control. O sea, estoy forzando que la máquina haga un proceso de control. La máquina está girando en este momento y está ajustando. Entonces voy a ejecutar uno de densidad y vamos y miramos donde estábamos ahorita, en el 3230, y verificamos si las salidas cambiaron, y se van a dar cuenta que de pronto nos tienen que haber cambiado. Nos tienen que haber cambiado porque ya son otras referencias. Esperemos que acabe. Ella me dice acá, la máquina para, y aquí me dice que terminó. Yo tengo que ir a verificar el resultado, que quede bien, y después de que verifique el resultado, pues entonces debería hacerlo. En estas máquinas nuevas que ahora viene con esto que llama PROCON o proceso de control, entonces uno hace el que necesite y después hace el normal. Por ejemplo, en este caso le estoy haciendo uno de densidad porque vi que la máquina necesita alimentar toner. Aunque la máquina sola, ¿qué sucede con esta máquina? Que esta máquina está quieta ahí, abandonada, sin usarse. Entonces esta máquina está un poco descontrolada por eso, porque yo la tengo ahí prendida y yo no la uso. Por ahí imprimiré una vez por semana una hojita o algo, y el resto se queda ahí la máquina sin hacer nada. Entonces, por esa razón, la máquina está se van desajustando, pero la calidad es buena. O sea, no quiere decir que la máquina esté imprimiendo mal, sino que de pronto está diciendo necesito toner, pero la calidad es buena. O sea, que tiene toner, pero está diciendo que necesita toner. Está demorando un poquito más de lo normal, pero creo que es por lo que la máquina estaba sin... Ah, la tapa está abierta, no sé si será eso, pero decir la tapa también. Creo que la tapa debe estar cerrada. Ya le cerré la tapa del alimentador. Vamos a dejarla a ver que termine, a ver qué nos dice. Pero ella debería botar algún dato. Ah, venga, yo mientras tanto podía ir, no me deja moverme, no. Algunas máquinas, listo, completado, ya. Entonces voy a mirar cómo quedó el ajuste. Entonces voy al 3012 y miro el historial cómo quedó. Todos están en 1. En 1 quiere decir que todo está correcto. Si no quedan en 1, hay un error. ¿Y cómo se mira este historial? Este historial en esta no dice, pero en el manual dice que este es el negro, este es el cian, y este es la magenta, y este es el amarillo. O sea que sería amarillo, magenta, cian y negro, el orden. Y son de dos dígitos. En este caso quedó bien. Vamos, no le voy a hacer el normal, simplemente voy a ir a mirar el que estábamos mirando, que era el 32. Acá, no, este no es. Este no estábamos viendo, lo estábamos viendo el 32. El que decía BT de referencia display, este 3230. Entonces miremos a ver qué pasó acá. Bajó un poquito. Está tomando esta referencia. 247, 230. Este es el BT de referencia. Ok, voy a mirar uno que está aquí arriba, que es el 3234, que es el corregido. Vamos a mirar cómo está. No, pero aquí me lo muestra es por corrección. No, aquí no me va a mostrar nada. Entonces, espere que yo vi uno más adelante, voy a ir por líneas acá. Yo vi uno que se llama
BT display, decía, ¿dónde está BT? Por aquí lo vi, de sensor set. ¿Dónde está? Yo lo vi por acá ahorita. Creo que me pasé para abajo. TD sensor BT display. Entonces, vamos a mirarlos cómo están. Entonces, si este es el actual, sí, el display está en 317. O sea que la máquina todavía, la máquina hizo proceso, pero todavía está diciendo necesito alimentar toner. O sea, está un poco alto. Son los mismos valores que acabamos de ver comparados, vean. Pero la máquina, recuerden, esto no es nada malo. Simplemente mientras la máquina lo controle, no hay ningún problema. Porque muchos técnicos preguntan y dicen, bueno, ¿y cuál es el ideal? No hay un ideal, porque la máquina en un momento puede estar más clarita, puede estar más oscura. ¿Y eso de qué depende? Depende de lo que uno está haciendo con la máquina, lo que haga el usuario, lo que hagan ustedes. Si están gastando mucho tóner, si son cuadros muy negros o algo, pues se va a consumir más. ¿Queda claro? Que era el que estábamos mirando acá. Si nosotros miramos son los mismos valores, sino que aquí me lo está comparando con el inicial. O sea, este es el actual y ese es el inicial que tiene. Entonces está un poquito alto. Pero por lo que les digo, porque esa máquina está ahí sin usar. Ok, vamos a mirar los de ID. Creo que no son. No, estos no son los ID. Vamos a buscar los ID. A ver dónde los encontramos por acá. Aquí está, pero creo que este es el resultado, no, este es el resultado del ID, también debe estar en 1, lo mismo que los sensores TD, pero estamos buscando son las salidas, las salidas de ID. Entonces, en alguna parte, eso es en 36, creo, no me acuerdo, pero mira, eso es como que en 36 que están. 36. Ah, yo le podía ejecutar esto, un refresh mode. Si yo le ejecuto un refresh mode, a veces la máquina está haciendo el refresh. ¿Cuánto está gastando por refresh? Ok, es 36, algo por acá debe estar. Aquí debe estar y se llama ID sensor. Uy, no, ya me pasé. Se me acabaron las opciones. Ay, 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 bueno, espérenme, devuelvo. Voy a volver por líneas. Manual detection, ID parent, ¿será este? No, no creo. No, este no es. Va a tocar mirar el manual. ¿Será este? 30 Music Sensor. No. Esto es por páginas. Digamos línea. Music intervalo, develop, yo, interrupt, power. Ya, 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 ya. Va a tocar buscarlo en el manual o en una presentación que tengo. Porque no lo veo acá. Se llama ID Sensor. ¿Será esto? No, ID Sensor, eso no es. Ah, pero está en 33 entonces. No, este es. No, este no es. ¿Y el anterior qué hace? Este es el resultado central. Esos son los sensores, pero adelante, atrás que tienen las máquinas a color. Mira que no lo veo. ¿Será este? Ah, este que estaba acá, pero entonces veo son los OTSE. Miremos los centrales a ver. No. No, este no es. No, pero ya llega a 32 otra vez. Bueno, espérame, abro un documento que tengo acá. Porque no lo encontré. A ver si aquí lo vemos, aquí lo podemos ver rápidamente. IM2000, miremos este que dice proceso de control suplemento, este. Ok, acá vamos a ver, pues aprovechemos para ver esto acá, miremos cómo se ve el parche, mira, esta es la forma en cómo se ve el parche en el fotoconductor del BSP. Este es el sensor ID, o sea, va a tener un LED por donde manda la luz de los 4 voltios y por aquí va a recibir, digamos, va a tener esa sensibilidad que va a leer
la lectura de la luz reflejada. Aquí están explicando, vea, BSG, cilindro desnudo, y el parche, y otra vez BSG. Entonces esas son las dos lecturas. Recuerden, una sobre el cilindro desnudo, la otra sobre el parche, y pues vuelve a ser sobre el cilindro desnudo. Ok, vamos a mirar, este es el BSG, entonces el BSG se ajusta con el 3320. Ok, aquí es donde se ejecuta. Y los BSPs en 3630 debería estar. Vamos a chequearlo el 3630, a ver si es ese. 3630. De pronto cambia esta, la máquina de color cambie. 3630 dijimos, ¿no? Entonces vamos a página. 3630. Vamos a buscar aquí por línea. 3630. Acá está. Ah, del Open Gamma lo llaman ellos. Le damos por del Open Gamma. Y esta sería la salida del ID 0.82. Entonces, si se dan cuenta que está alto, si es 0.5, pero está acorde con el sensor TD, porque el sensor TD está en 3 punto algo. Entonces, si este está en 0.82, entonces los dos sensores están diciendo, hey, necesito tinta, necesito toner. Miremos el cian. Igual, vea, 0.89, está por encima. Y el TD también. Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender a mirar. Uno dice, bueno, el TD me dice que necesita toner. El ID dice que necesita toner. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues en el toner. Pero la culpa no es el toner, la culpa del usuario que no la usa. O sea, la culpa es capa 8, como dicen en el modelo OSI. El que está sentado en la silla es el culpable. El magenta también está alto, vean, 0.84. Y el amarillo también. O sea, todos están altos. Y eso fue lo que nos dijo eso fue lo que nos dijo el sensor TD también. Entonces, esta máquina, por ejemplo, por lo que no se ha usado algo, entonces está generando eso. Eso lo que está, lo que está generando. Es eso. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir cogiendo y tratando de, como ir trabajando un poquito eso, de ir aprendiendo a mirar esto, porque no solo que vean el proceso de control, o de pronto si no lo entiendan y se confundan y digan, no, es que yo no entiendo esa vaina, yo no veo esa vaina, ¿para qué sirve? Pero uno tiene que aprender poco a poco, ir a medirlo. No crean, muchos técnicos no lo entienden todavía y el problema es porque no lo usan. O sea, no lo usan y el problema es que cuando uno no practica, pues olvídese. Y lo que usted no quiera, eso es otra cosa también, que eso es una ley de vida. Lo que usted no quiera aprender, lo que usted le ponga a prueba, usted nunca lo va a aprender o se le va a dificultar más. Eso nos pasa a todos. El día que uno le pone pero a algo y dice, espere, que es que no entiendo esto, o no, me parece un fastidio esta materia, cuando uno está estudiando, esa materia le va a dar sopa y seco. Y como dicen, al que no le gusta una taza le dan dos, entonces le va a dar ahí para tener dificultades. Entonces, esto mismo uno lo puede evaluar y lo puede ver en las máquinas. Como vimos en la 501 no lo tiene, pero estamos viendo esta máquina que es una máquina totalmente rico, que sí lo pueden ver. Y recuerden que lo que tienen que usar son los manuales. O sea, uno usa el manual y el manual le dice, ah, vaya, mire tal guía, mire tal cosa, y ahí puede mirar las salidas, puede evaluarlas, puede ver todo. ¿Listos? Ok, esta cámara está dañada. Bien, señores, si no hay preguntas, vamos a cambiar de tema. Entonces ya vimos lo que tiene que ver con el proceso. ¿Alguien va a preguntar algo? Activa el micrófono y lo desactiva rápido. ¿Alguien va a preguntar algo? No sé quién lo está desactivando y no se le escucha. Creo que es, Diomer, creo que es el que está. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar. Eh, vamos a continuar con nuestros temas. Entonces ya vimos el proceso de control, es lo que hemos visto hoy. Tenemos que ver la parte de plano punto a punto, la parte de firmware, nos falta verla. ¿Y qué tema dejamos para la tarde que sea más suave? No sé, porque es que la tarde, a mí la tarde después de almuerzo siempre da como les da